Un cordial saludo. Bienvenidos a esta nueva serie de mensajes que vamos a estar compartiendo domingo a domingo. El tema principal que vamos a estar tratando se llama correr con visión. ¿Por qué? Porque es importante esto, porque la iglesia necesita saber a dónde debe ir. Ahora, no es que nosotros lo inventemos. Simplemente tenemos que revisar la palabra para poder saber y comprender cuál fue la visión del Señor Jesucristo. Y justamente ese será el tema de este día. Correr con visión, la visión de Cristo. Y vamos a empezar abriendo nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 18. Si usted tiene una Biblia, ábrala y también abra su corazón. Mateo, capítulo 16, versículo 18 será el tema central, que dice así la palabra de Dios. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí nosotros vamos a encontrar algunas palabras muy importantes y significativas y donde podremos ahondar un poquito más. Pero antes de empezar, quiero compartirles por qué se dice que es la visión de Cristo. Primero, ¿qué es una visión? ¿Qué significa? ¿Qué es la visión? Cuando nosotros hablamos de visión, vamos a darnos cuenta que tener una visión nos va a proveer tres cosas. Primero, dirección. Segundo, motivación. Y tercero, pasión. Le repito, cuando tenemos una visión, vamos a tener tres cosas muy importantes. Dirección, motivación y pasión. Dirección porque vamos a saber a dónde ir. Y sobre todo sin distracciones. Motivación, porque paso a paso, momento a momento que vamos en este caminar, en este llegar a este lugar, vamos a tener motivación, porque vamos a ir avanzando poco a poco. Y también pasión, porque todas las cosas que vamos a hacer van a ser fundamentadas en el amor, en el gozo, en esa pasión de poder servir los unos a los otros y sobre todo servir a la iglesia del Señor. Y por eso nosotros podemos decir que visión es saber cuál es nuestro rumbo, saber cuál es nuestro objetivo y cuál es nuestra meta. Como alguien decía, es mejor vivir gastado que vivir oxidado. Por eso es importante que nosotros podamos saber cuál es la visión de Cristo para la iglesia. Incluso esto se puede aplicar a nuestras vidas individuales, a nuestras vidas personales. ¿Dónde vamos a ir? ¿Cuáles son nuestros objetivos y cuáles son nuestras metas? Lo que Cristo vio, lamentablemente, el mundo no lo ve. Pero es un trabajo nuestro y es una responsabilidad nuestra como creyentes sí saber a dónde Cristo nos quiere conducir. ¿Cuál fue la visión de Cristo? Y eso es muy importante. Pero lo que es lamentable es que muchos creyentes tampoco lo saben. El mundo no lo sabe y lamentablemente, como dije hace un momento, algunos creyentes tampoco lo saben. El objetivo de tener una visión es que cada creyente conozca qué es lo que Cristo miró, cuál fue la visión de Cristo. Esa visión, la visión de Cristo, debe ser mía, debe ser suya, y así nosotros podremos ser de bendición a nuestra iglesia local y a nuestros hermanos. El primer punto que vamos a tratar en esta mañana, volviendo nuevamente a Mateo capítulo 16, versículo 18, es esta frase con la que empieza este versículo. Dice, yo también te digo que tú eres Pedro. Tú eres Pedro. Y sobre esta roca. Esta es una de las palabras que dijo el Señor Jesucristo en respuesta a lo que Pedro había afirmado. Cuando él pregunta, ¿quién dice la gente que soy?, encuentra muchas respuestas en sus discípulos. Pedro dice algo muy importante que nosotros le podemos encontrar un versículo antes, en el versículo número 17, que dice, 16, perdón. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en respuesta el Señor Jesucristo le dice, lo que tú me acabas de decir no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Dios. Y esto es sublime y esto es importante, porque esta declaración muy anticipada a lo que nosotros podemos encontrar en muchas personas que estaban alrededor contestando ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Vemos o nos damos cuenta de que el apóstol Pedro da una respuesta muy grande y muy sublime.
Por eso nosotros debemos entender que esta primera frase que vamos a revisar, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, estamos hablando de la roca confesante, es decir, la declaración de Pedro. Y esta va a ser la roca o va a ser el fundamento, por así decirlo, donde va a seguir edificándose la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, si Pedro lo dice, no solamente habla de exclusividad. Sí podemos hablar de que Pedro empezó, él fue el primero. Sin embargo, cuando sus apóstoles, el resto de apóstoles, también estuvieron en la misma onda, en la misma conexión, en la misma altura, en la misma declaración, en la misma confesión, también podemos decir que ellos se convierten en el fundamento que está en su palabra. Por lo tanto, los apóstoles también son ese fundamento y también se adhieren a esta profesión, a esta roca confesante. Y también más adelante los discípulos de los apóstoles. Por lo tanto, nosotros podemos darnos cuenta de que cuando una persona confía y declara sobre todo y reconoce en su corazón de que Cristo es el Hijo del Dios viviente, nos unimos a esta roca confesante. Por lo tanto, nosotros tenemos que darnos cuenta que la edificación de la iglesia no está fundamentada en los hombres. Ojo con eso. Pero sí utiliza al hombre. Esto es muy importante de poder observar y de poder tomar en cuenta. No es sobre una persona que se coloca el fundamento, sino sobre la declaración o la confesión de esta persona. En este caso, Pedro. Por lo tanto, aquella creencia que dice que Pedro fue el vicario de Cristo y fue aquella persona que Dios, el Señor Jesucristo, designó para que sea una autoridad, no está bien fundamentada. Y es importante que nosotros podamos entender esto en el contexto de los versículos. Por lo tanto, nosotros debemos darnos cuenta de que si bien es cierto, nuevamente lo que dije hace un momento, Dios no pone la edificación o no hace la edificación fundamentada en el hombre, pero sí utiliza al hombre. Los apóstoles serán unos instrumentos que más adelante podemos ver en el relato de la palabra de Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 2, Pedro se levanta lleno del Espíritu Santo y da un sermón, da una declaración acerca del Señor Jesucristo formidable, empezando en el Antiguo Testamento y conectando con la muerte del Señor Jesucristo. Y tal es el impacto de lo que Él dice, de lo que Él proclama, de esta confesión que Él hace, que todos los que estaban alrededor escuchándole sienten que su corazón se atraviesa con una daga. Se compungieron de corazón, dice la palabra. Esto es que como que una daga, una espada atravesó su corazón porque se dieron cuenta de lo que habían hecho. Por lo tanto, Pedro es aquella persona que sí empieza, y más adelante los apóstoles también empiezan a compartir la palabra, y sus discípulos, es decir, aquellas personas de los que los apóstoles compartieron el mensaje, también empiezan a ser esta roca confesante. Ahora, si vamos al libro de Efesios, a la carta de Efesios, Efesios capítulo 2, versículo 20, acompáñame. Efesios capítulo 2, versículo 20, vamos a darnos cuenta algo muy impresionante. Miren lo que dice aquí. Efesios capítulo 2, versículo 20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y quiero recalcar dos cosas. Primero, la participación. Y note esto, que dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles. No está declarando que el fundamento sean los apóstoles, sino el fundamento de los apóstoles. En una versión NTV o en otra versión puede ser un poquito más clara y un poco más certero, y sobre todo podemos entenderlo un poco más. Dice la enseñanza de los apóstoles. Y fíjese en esto, nuevamente el Señor Jesucristo, la cabeza del ángulo, esa roca. Por lo tanto, nosotros podemos concluir dos cosas que dijimos hace un momento. Dios no pone el fundamento sobre el hombre, pero sí utiliza al hombre. En este caso, en Efesios capítulo 2, versículo 20, vemos que el fundamento no fueron los apóstoles, sino las enseñanzas de los apóstoles, que obviamente las enseñanzas que ellos tuvieron fueron del Señor Jesucristo. La Biblia no da
la gloria al hombre, pero sí se glorifica en la vida de los hombres. Miren lo que dice en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Dice así la palabra de Dios. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado de todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por haber confiado en el Señor Jesucristo, por haberlo recibido en nuestro corazón como nuestro Salvador, como nuestro Señor, dice la palabra que en este día va a ser glorificado en sus santos. Eso quiere decir nuevamente lo que dije aquí hace un momento. La Biblia no da la gloria al hombre, pero sí es glorificado en la vida de los hombres, en especial y en este punto en los creyentes. En los creyentes. Por lo tanto, nuevamente, Dios utiliza al hombre. Y eso es lo que quiero que podamos observar en esta mañana. Si bien el plan de salvación es un plan divino, es un diseño de Dios, involucra soberanamente al ser humano. Su voluntad, su decisión, sus acciones son muy importantes para la expansión del reino. Y eso es lo que nosotros podemos ver en esta declaración que dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Tome en cuenta algo. Dios lo conoce a usted desde antes de la fundación del mundo. Dios sabía o supo lo que estaba haciendo. Sabía lo que va a hacer hoy y sabe lo que va a hacer mañana. Y a pesar de eso, lo eligió. Decía un predicador antiguo, qué bueno que Dios me escogió antes de la fundación del mundo, porque si me hubiese escogido ya conociéndome, probablemente no lo hubiera hecho. Porque es algo muy, muy, muy impresionante y que podemos, por así decirlo, volvernos locos el tratar de entender o el tratar de comprender por qué Dios nos eligió. Fue algo soberano y no fue en base a nuestros actos. Dice la palabra, allá por el libro de Génesis, que el hombre fue hecho imagen y semejanza de Dios. La esclavitud en el 1800 se argumentaba sobre la base que los hombres de raza negra no eran seres humanos, sino que eran animales. Pero hubo personas en el tiempo que ya la esclavitud se estaba aboliendo, que su bandera, su declaración, su confesión era que Dios hizo a todos los hombres iguales y que el hombre fue hecho a imagen de Dios. Por lo tanto, no estamos diciendo que el hombre tenga un valor bueno en sí mismo, sino que estamos diciendo que el hombre tiene valor porque fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Con esto no queremos dejar de lado su pecaminosidad, su pecado. El pecado opacó, sí, esa imagen y esa semejanza que tuvo en Adán. El pecado hizo que todo eso hermoso que había en el ser humano fuese opacado, fuese entenebrecido. Pero no podemos tampoco menospreciar porque somos una creación de Dios. A lo que quiero llegar es que si Dios te llamó, si Dios te escogió, yo quiero que respondas a ese llamado. No es bueno que el hombre sea denigrado en gran manera, sino que más bien podamos tener un equilibrio. Y para eso necesitamos entender y comprender que Dios quiere utilizarte y responde a ese llamado. Dios te conocía y Dios sabía cómo ibas a actuar después de que recibiste al Señor Jesucristo. Por lo tanto, responde a ese llamado. Escuché a un profesor en estos días una declaración que me dejó pensando mucho. Esta declaración fue que en el cielo se abrirán los libros, el libro de la vida, y se mencionarán muchas cosas, no solamente nuestros actos, no solamente las cosas que hicimos en el Espíritu Santo, en su poder, sino que probablemente, decía este maestro, se relatarán, se dirán las cosas que pudimos haberlas hecho si es que hubiésemos sido obedientes, si es que hubiésemos actuado en fe, si hubiésemos caminado por el Espíritu Santo. Todas las cosas que tal vez pudimos lograr en el poder de su Espíritu. Cada una de las cosas que tal vez, por así decirlo, nos perdimos.
Así que tome ojo y sobre todo hoy cobre valor para asirse de la palabra, esforzarse en la gracia, como dice Pablo a Timoteo, y poder hacer las obras que Dios quiere que hagamos. Dice Efesios capítulo 2, versículo 10, que somos hechura suya, creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Sí, el 8, capítulo 2 de Efesios, dice que todo este plan salvífico es de Dios, no es de nosotros, no es por obras. Pero qué importante es tomar en cuenta el 10, que estamos hechos y diseñados para poder andar en las obras que Él hizo. Así que Dios quiere utilizarte. Y eso debes tomarlo muy, muy en cuenta. Por consecuencia, nosotros, así como Pedro, también podemos ser utilizados. Nosotros, si tenemos este fundamento, si tenemos esta confesión, podemos también ser utilizados. Miren lo que dice Pedro en la primera carta, capítulo 2. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Fue interesante porque Pedro entendió que no se le estaba dando la exclusividad. El Señor Jesucristo estaba reconociendo que Él iba a ser un instrumento, así como tú también puedes ser un instrumento. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 5 dice, acercándoos a Él, piedra viva. Qué importante, reconoce Pedro que Él es la cabeza del ángulo, es la cabeza. Pero también nos dice que más adelante, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y miren lo que dice el 5, vosotros también. Ojo con esto, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nuevamente, es como lo que dijimos hace un momento. El Señor Jesucristo declara, tu confesión es certera, Pedro, y sobre esta declaración voy a edificar y te voy a utilizar a ti. Y eso lo entendió Pedro, y por eso también nuevamente aquí en esta porción, él reconoce quién es la cabeza del ángulo, quién es valioso para Dios como primero, como primogénito, pero también a continuación dice ustedes, también son piedras vivas y son necesarias para ir edificando esta casa espiritual. Mis queridos, al comprender la visión de Cristo, se buscará una armonía entre nuestros esfuerzos y la oración, entre nuestra fortaleza y su palabra. Por lo tanto, en nuestra agenda, como en nuestra programación de reuniones de iglesia, necesitamos mezclar estos dos elementos. Confiar en uno mismo no es simplemente hacer las cosas en nuestra fortaleza. Confiar en nosotros mismos es dejar de lado esta provisión. Confiar en nosotros mismos es no enfrentarnos a las situaciones sin ir armados de la palabra, sin haber estado en un encuentro delante de Dios por medio de la oración. Andar en nuestros propios esfuerzos no significa utilizar nuestros talentos, tal vez los dones que Dios nos dio, nuestra inteligencia, nuestra mente, nuestra habilidad. Son parte de nuestra humanidad, de nuestra personalidad. Nuevamente, fíjese en estos 3 puntos. De lo primero que hablamos, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre todo, lo primero, si tú eres Pedro y sobre esta roca, la roca confesante, los cimientos, que fue lo que el Señor Jesucristo hizo con las personas. Ahora, vamos al segundo punto que dice, y que lo mencionamos hace un momento, sobre esta roca edificaré. ¿Qué significa edificar? Pues es construir. Es decir, que algo empieza desde cero y va subiendo, va subiendo, va subiendo. Cuando nosotros vemos la vida del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo utilizó muchas parábolas, muchas analogías, que utilizó no solamente los animales como el redil, sino también algunas cosas que nos muestran lo que es crecer. Por ejemplo, la parábola del sembrador, por ejemplo, la vid verdadera, el trigo y la cizaña, incluso la vida del Señor Jesucristo. Allá por el Evangelio de Lucas dice que el Señor Jesucristo crecía en estatura.
Sí, entonces el crecimiento es algo que el Señor Jesús cogió para mostrarnos a nosotros y darnos muchos principios, perdón. Hablar del crecimiento es hablar de algo normal. Nosotros tenemos muchas veces hijos, usted tal vez puede tener hijo, y cuando nació usted puede ver una criatura pequeña, pero pasa el tiempo y nuestros niños van creciendo, cada vez más y más altos, y en personas que tienen hijos tal vez adultos superan ya su estatura. Eso es lo importante. Cuando nuestros niños van creciendo de acuerdo a esta tabla que tienen los pediatras, nos podemos dar cuenta que nuestro hijo está bien. Sin embargo, en algunas ocasiones sucede que tal vez la talla se estanca, su altura no da. Y ahí es cuando empieza a haber alguna anomalía, no es normal. Por lo tanto, nosotros podemos decir que la iglesia también debe crecer. Ahora, edificar es eso, crecer. Usted puede ver una planta, usted puede ver un árbol. En mi caso particular, una de las cosas con las que tengo problema es que los árboles que tengo en mi casa o las plantas que tengo en mi casa solamente crecen para arriba, pero su tronco no se hace grueso. Y sé que eso es un problema porque puede tener mucha altura, pero al no ser grueso, las hojas o el fruto pueden virarse y pueden romper el árbol. Entonces me doy cuenta que no es un crecimiento natural y normal. Eso es algo que nosotros debemos tomar en cuenta al momento de este segundo punto, que tanto la altura como el ancho debe ser algo muy importante. Y si lo aplicamos a la iglesia, tenemos que decir que el crecimiento o el edificar en mi iglesia, el crecimiento habla no solamente del número, sino también de la calidad. Alguien podría decir, ¿qué es mejor? ¿Que haya muchos miembros y sean malos, por así decirlo, o que sean pocos, pero buenos? Tenemos muchas discusiones, por así decirlo, en eso, muchos puntos de vista. Sin embargo, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Hechos 2:42. Acompáñeme, por favor, al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42. Dice así la palabra de Dios, Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Fíjese el grado de comunión y fíjese cómo la primera iglesia empezó a tener esta comunión, este desarrollo, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Eso quiere decir que estaban constantemente creciendo, estudiando. Había la comunión, había la cena del Señor y más adelante también podemos ver cómo dice la palabra que incluso vendían sus cosas y tenían en común todo. Eso es calidad. Sin embargo, este versículo tiene un antecedente, el versículo 41. Miren lo que dice el 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Eso es cantidad. Entonces, fíjese cómo esta primera iglesia no solamente tenía calidad, sino también tenía cantidad. Más adelante, en el capítulo 5, miren lo que dice en el versículo 14, Hechos 5:14, dice, Hechos capítulo 5, versículo 14 dice, los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Y nuevamente, lo que pasó en el 41, empieza a haber cantidad. Dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Y de la misma manera, vamos un poquito atrás en el versículo número 13 y vamos a encontrar algo. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Esto significa calidad. Fíjese cómo las personas que si bien son muchas, también son buenas, digámoslo así. Son buenos cristianos, calidad y cantidad. En ninguna parte de la Biblia podemos encontrar una enseñanza que diga que la iglesia debe ser poca. Más bien nosotros podemos ver que mientras el mensaje del Evangelio iba transmitiéndose, más y más gente se adhería. Y esta gente también iba creciendo.
No podemos negar que sí hubieron excepciones, pero en su gran mayoría y en lo que nosotros podemos ver aquí, vemos no solamente calidad, sino también cantidad. Podemos revisar de la misma manera Hechos 9:31, usted lo puede hacer en su casa, revise esa porción, Hechos 11:24, y vamos a revisar la última que está en el libro de los Hechos, capítulo 14. Vamos al libro Hechos, capítulo 14, versículo 21. Miren lo que dice. Hechos, capítulo 14, versículo 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Nuevamente, fíjese en esa palabra, muchos. Eso quiere decir que no fueron pocos. Y estos muchos, el versículo 22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Fíjese nuevamente cómo estos, dice aquí, que confirmaban los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Eso es calidad. Entonces, mire, cuando nosotros hablamos de edificar la iglesia, estamos hablando de crecimiento. Y ese crecimiento tiene que ser en calidad y en cantidad. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que el Señor Jesucristo dijo de su iglesia. Recopilemos. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, la roca confesante. Segundo punto, edificaré. Y vemos que es el crecimiento, no solamente en cantidad, sino también en calidad. Como último punto, nosotros podemos ver una frase muy importante, mi iglesia. Aquí nosotros podemos ver cómo el Señor Jesucristo por primera vez, y es algo muy particular, dice algo, mi iglesia, mi eclesia, mis llamados fuera de este mundo, sería una paráfrasis de lo que está diciendo aquí, mi iglesia. Y una de las cosas que empezamos a ver es por qué dice así el Señor Jesucristo. Primero, porque es propiedad del Señor Jesucristo. Somos propiedad del Señor Jesucristo. Ahí mismo en el libro de los Hechos, pero el capítulo 20, acompáñenme, Hechos capítulo 20, versículo 28. Hechos capítulo 20, versículo 28, dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, el cual ganó. Fíjese eso, la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, probablemente este versículo no sea nuevo para usted, pero sí puede ser nuevo el hecho de que en la práctica no entienda en que su vida personal no sea algo práctico, que nosotros entendamos de que la iglesia le pertenece al Señor Jesucristo. Es propiedad de Él. No es mía, no es de ningún líder, no es de ningún anciano, no es de ningún diácono, no es de nadie. La iglesia del Señor Jesucristo es de Él. Y como le decía hace un momento, probablemente este dato no es nuevo. Y muchos de ustedes ya lo conocen. El problema está en la práctica. Porque no vivimos así. ¿Y por qué? Tal vez viene esta pregunta. ¿Por qué dice eso? Porque dentro de lo que es la iglesia, cada uno hace como bien le parece. Cada quien hace con la iglesia o en la iglesia su propia voluntad. Y no nos ponemos a pensar por un momento qué quiere nuestro Señor Jesucristo que hagamos con la iglesia, en la iglesia, por la iglesia. Como no tenemos claro este concepto, simplemente hacemos lo que cada uno le parece, lo que bien le parece. Por lo tanto, puede estar bien el conocimiento de que el Señor Jesucristo es el dueño, es propiedad, la iglesia de Jesucristo, pero en la práctica no. O simplemente usted no hace nada, que es otro problema. Imagina esto. Y nos convocamos aquí para un partido de fútbol, en una cancha pequeña. 5 jugadores por lado, 10 en total. Cada uno se pone de acuerdo en ir a tal hora a esta cancha.
lleva el dinero para poder pagar la cancha, está con la vestimenta y justo cuando está empezando el partido o en el desarrollo del partido, una persona, usted se da cuenta que una persona simplemente está parada, tal vez con las manos en los bolsillos de su pantaloneta y él mira la pelota pasa por su lado una y otra vez, pero él no hace nada, se queda parado, no participa. Algún jugador le dirá, pero haz algo, juega, topa la pelota, golpéala, patea la pelota, haz algo. Esta persona le dice, no quiero jugar, no quiero participar. Inmediatamente escuchará una pregunta, tal vez de uno o de todos. Si no quieres jugar, ¿para qué viniste? Si no quieres participar de este juego, ¿por qué entraste a la cancha? ¿Por qué estás así? Y esto es lo importante, mis queridos. Nosotros debemos entender que la iglesia es del Señor Jesucristo y en la práctica tenemos que hacer lo que Él dice, no lo que yo pienso y no lo que yo creo. Cuando el Señor Jesucristo dejó esta gran comisión de Mateo capítulo 28, versículo 19 en adelante, Él dijo, id y haced discípulos. En ningún momento nuestro Señor Jesucristo mandó a ser cristianos. En ningún momento nuestro Señor Jesucristo mandó a ser asistentes. En ningún momento el Señor Jesucristo mandó a ser simplemente cristianos nominales. Por lo tanto, podemos caer en dos peligros: hacer lo que bien nos parece o no hacer nada y ser simples asistentes. Y el momento que usted hace eso, está contradiciendo lo que estamos diciendo hace un momento, que la iglesia es propiedad de Jesucristo. Cuando usted en la práctica vive esto, que la iglesia del Señor Jesucristo no es de Él, sino probablemente suya. Sé que es descabellado y loco decir esto, pero en la práctica eso está diciendo. ¿Qué va a pasar? Va a tratar a la iglesia como usted quiere. Va a vivir en la iglesia como usted quiere. Va a hacer con la iglesia o en la iglesia como usted quiere. Así nosotros podemos demostrar y vamos a dar un argumento contrario al que estamos diciendo, que la iglesia es propiedad de Jesucristo. Lo importante de esto es que nosotros recordemos aquel personaje llamado Saulo, capítulo 9 del libro de los Hechos nuevamente. Saulo, en una comisión, va a hacer un trabajo a Damasco y en medio del camino una luz resplandeciente enceguece los ojos de Saulo. Cae al piso y este personaje hace dos preguntas. Primero, ¿quién eres, Señor? El Señor Jesucristo en gracia y misericordia le responde. La siguiente pregunta es, ¿qué quieres que haga? Estas dos preguntas creo que debemos hacerlas en estos días. Cuando andamos como bien nos parece en la iglesia, ¿quién eres, Señor, para mí? ¿Qué quieres que yo haga? Eso es entender la visión de Cristo. Segundo punto, debemos entender que la cabeza es Jesucristo. De igual manera, no estoy diciendo que tal vez usted desconoce esto. Simplemente revisémoslo en la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 15. Busquen su Biblia. Efesios capítulo 4, versículo 15. Dice así, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Le repito, Efesios capítulo 4, versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo.
Comúnmente se suele preguntar en una iglesia local, y bueno, ¿y quién es la cabeza aquí? Y el error muchas veces es responder el pastor, él es la cabeza. Y es un peligro y es un problema, porque nuevamente, en la teoría, podemos estar correctos y decir, no, Jesucristo es la cabeza de la iglesia, pero en nuestra vivencia, la cabeza puede ser un personaje, un ser humano. Y ahí nuevamente tenemos un problema. No estamos entendiendo muy bien lo que Cristo quiso decir cuando declaró mi iglesia. Cabeza no solamente habla de ese órgano que está en nuestro cuerpo, sino también se refiere a lo que es lo primero. También se refiere a la autoridad. También se refiere a la dirección. Y nuevamente, fíjese en esto, en el primer y en el segundo punto, lo que estamos enfatizando que en la iglesia no se hace lo que yo pienso, sino lo que manda nuestro Señor Jesucristo. Como último punto, tenemos que ver que Jesucristo, Hechos 20:28 nuevamente, dio su vida. Él tiene toda la autoridad, todo el poder de poder decir mi iglesia. Le pertenece, vimos hace un momento, Él es la cabeza, lo acabamos de ver, pero por sobre todo en Hechos capítulo 20, versículo 28, que ya lo leímos pero no completamos, dice, y lo leo nuevamente, Hechos 20:28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Fíjese esto, Él ganó por su propia sangre. No he encontrado algún versículo, alguna enseñanza en la Biblia donde diga que Él derramó hasta la última gota de su sangre. El texto del Evangelio de Juan, cuando el soldado romano mete la lanza y sale agua y sangre, algunos sí presumen que es un dato médico, añadiendo o diciendo que no había sangre en la persona del Señor Jesucristo. Y por eso derramó hasta la última gota de su sangre, ya no tenía sangre y pues simplemente sale agua. Médicamente no es tan certero, porque cuando una persona pierde menos de su porcentaje de la sangre, entra en un shock y esto produce desmayo. Sin embargo, nosotros podemos ver en la vida del Señor Jesucristo que Él hasta el último consumado tiene su vitalidad. Digámoslo así, Él derramó su sangre. Pudo haber sido una sola gota de su sangre. Es la sangre del Rey de Reyes, del Señor de Señores, de aquel Dios encarnado, aquel que nunca pecó. Y solamente una gota de su sangre es más que suficiente para nosotros los pecadores. Él dio su vida. Él dio su vida por su iglesia. Dice que en Efesios capítulo 5:25 da una enseñanza sublime. Dice que tanto amó a la iglesia que dio hasta su propia vida. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Es la iglesia de Él, nuevamente. Y perdón que repita esto constantemente, porque en nuestra mente puede estar el conocimiento, pueden estar los versículos, pero en la práctica no lo estamos haciendo. Él dio su vida, no para que tengamos nuestra vida, sino para que tengamos la vida del Señor Jesucristo en nosotros. El plan de Jesús es que nosotros podamos entender que la salvación proviene de Él, que utiliza a los hombres, que Él quiere que la iglesia crezca en número y en calidad, y que podamos entender que es su iglesia, le pertenece a Él. Hay una ilustración, no digo que sea así, pero hay una ilustración, una anécdota, una historia. Con mucho respeto y con mucha reverencia, se dice que el Señor Jesucristo vino, hizo su ministerio, como ustedes saben, dio su vida en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. Después de 40 días subió al cielo y está a la diestra del Padre. Y dice esta anécdota, esta historia,
que el Señor Jesucristo ya está en la gloria con su Padre y los ángeles le reciben y empiezan a conversar con el Señor Jesucristo y dice, pues, ¿cómo fue tu ministerio? Y el Señor Jesús relata todas las enseñanzas que él hizo. Los ángeles le preguntan, por todo lo que enseñaste y por todo lo que hiciste, los hombres creyeron, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo dice, no, no lo hicieron. ¿Y qué pasó? Pues fui a la cruz y di mi vida. Y los ángeles miraban las marcas y decían, pues yo creo que con esas marcas y con todo lo que tú hiciste en la cruz, ya creyeron, ¿verdad? No, no todos. Y entonces, el Señor Jesucristo dice, dejé a Pedro y dejé a 10 discípulos más para que sigan el trabajo, para que sigan compartiendo lo que yo hice y lo que yo les enseñé. Ellos lo harán. Los ángeles extrañados dicen, ¿y qué pasa si Pedro y los demás fallan? ¿Qué pasa si Pedro y los demás no hacen? ¿Qué pasa si Pedro y los demás simplemente se callan? ¿Qué pasa? Y el Señor Jesucristo dice, no hay otro plan. Ellos tendrán que hacerlo. No hay plan B. Yo he dejado el Evangelio en manos de ellos. Sé que es una ilustración, sé que es una anécdota, es algo ficticio, pero lo que quería y lo que quiero es transmitir a ustedes lo importante que es que cada uno de nosotros recupere la confianza en el Señor Jesucristo. Que cada uno de nosotros entienda lo que Cristo quiere hacer por nosotros. De que entendamos que nosotros fuimos sacados, rescatados de las tinieblas hacia su luz admirable, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó y nos rescató. Esto es lo importante. Entender que Pedro fue utilizado como un ser humano y tú puedes ser utilizado como un ser humano. También entender que Dios quiere que crezcamos en número y en estatura. Y entender que la iglesia es de Él. Y por lo tanto tengo que acercarme y tengo que preguntarle al Señor Jesucristo qué quiere, cómo lo hago, hacia dónde voy. Y el Señor Jesucristo nos lo dirá. Estos 3 principios que nosotros hemos podido rescatar en Mateo capítulo 16-18, la próxima vez que nos encontremos vamos a poder ver cómo nosotros, como hombres pecadores, al no entender, al no saber, al no preguntar estos 3 puntos, torcemos, frustramos la visión del Señor Jesucristo. Estropeamos lo que Cristo quiso y lo que Cristo quiere para su iglesia. Por lo tanto, mis queridos, es importante que volvamos nuevamente a entender y comprender lo que Cristo quiere para su iglesia. Dios quiere utilizarte a ti. Dios está interesado en ti. Lo único que quiere es que vengas a Él en humildad y que puedas reconocerle a Él, no solamente como tu Salvador, sino también como tu Señor. Él te dará un propósito de vida y Él te incluirá en su iglesia y Él te utilizará. Les invito a que podamos orar. Querido Padre, gracias por este plan tan maravilloso que tú nos diste a conocer. Enviaste a tu Hijo Jesucristo para que Él diera su vida en la cruz. Hoy nosotros podemos entender este plan tan grande que tú tienes. Alcanzar al mundo entero. Que el mundo entero sea tu iglesia. No sabemos hasta dónde. No sabemos quiénes. Pero lo único que queremos hacer es tu voluntad. Y tú nos enviarás. Y tú nos has encargado este ministerio tan grande. Permítenos acercarnos, permítenos conocerte más y permítenos sobre todo saber más acerca de este plan tan maravilloso que está en nuestras manos, poder difundirlo. Padre, tal vez sí está en nuestra mente, pero en la práctica es lo que nos hace falta. Y ahí es donde tu Espíritu Santo nos impulsa, nos da la fuerza. Y ahí es donde tu palabra tiene que estar presente en nuestras vidas y en nuestros corazones. Nos depositamos en tus manos. Guíanos, susténtanos.
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias por estar conectado. Les invito a que podamos continuar esta serie de mensajes y poder tener mucho más clara lo que es la visión de Cristo, para así poder correr con visión. Un gusto.